para estar bien, el podcast de Tu Salud Guía. Un espacio para conversar y ayudarnos a encontrar el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del podcast para estar bien. En Tu Salud Guía sabemos que el sueño es un regalo para nuestra salud y bienestar. Por esto nos emociona apoyar a ADMES, la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño, seccional Antioquia, en la celebración del Día Mundial del Sueño, que se conmemora el 14 de marzo, y nos unimos a la campaña Haz del sueño saludable una prioridad. Juntos podemos construir un futuro más saludable. Soy Selene Londoño, odontóloga, directora de Tu Salud Guía, y quiero invitarte a que no te desconectes para que aprendamos mucho sobre el sueño saludable. Bueno, creo que este podcast propone unas respuestas magníficas para el cuidado de la salud, del bienestar, partiendo de la calidad de sueño que tenemos, y para eso vamos a conversar con varios expertos en el tema. Uno de ellos es la doctora Natalia Colorado. Doctora, bienvenida al podcast para estar bien. Muchas gracias, Elene. Muchas gracias a Tu Salud Guía por esta invitación. Nos convoca hoy una razón muy importante para hablar de la importancia del sueño en conmemoración del Día Mundial del Sueño. Bueno, pero entonces demos un poquito de contexto frente a esto y qué ha venido pasando entonces año tras año. ¿Cómo nace esta campaña de tener una mejor calidad de sueño y ustedes los expertos apoyando desde diferentes partes del mundo? Bueno, esta es una iniciativa mundial que nace alrededor de más o menos el año 2004 y es la World Sleep Society la que impulsa a nivel mundial una campaña llamada World Sleep Day. Este año nos convoca a todos, principalmente y año tras año, con el motivo de reflexionar acerca de la importancia del sueño para la vida, para la salud. Como a través de impulsar actividades como investigaciones, capacitaciones, divulgación de conocimientos a nivel institucional, a nivel cooperativo, en instituciones educativas o desde las mismas instituciones privadas de prestación de servicios de salud, en donde se convoca a difundir conceptos sobre el sueño, sobre los trastornos del sueño y por qué es importante la salud para la vida. Bueno, doctora, yo ahorita les comentaba que vamos a tener a varios expertos Sí. acá. Mencionemos por lo menos esos profesionales, quienes nos estarán acompañando para comprender mucho mejor este tema. Bueno, la seccional Antioquia ACMEX es la seccional de nuestra región. Está conformada por diferentes expertos del área de la medicina del sueño. Entre ellos tenemos neurólogos, otorrinolaringólogos, fonoaudiólogos, terapeutas respiratorios, psiquiatras, psicólogos, odontólogos, cirujanos maxilofaciales. Tenemos una variedad de profesionales. En este podcast nos van a acompañar algunos de estos profesionales, entre ellos la neuróloga, la doctora Adriana Rojas, la otorrinolaringóloga, la doctora Patricia Pareja, la fonoaudióloga Francia Arboleda. Nos va a acompañar también José Vicente Vallejo, el doctor José Vicente, que es cirujano maxilofacial, el doctor Andrés Marín, que es psicólogo experto en terapia cognitivo-conductual, y también nos acompañará el doctor Gerardo Granados, quien es neumólogo experto en medicina del sueño. Bueno, doctora, una primera pregunta y muy importante. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa sueño saludable? Bueno, realmente el concepto de sueño saludable nos invita a tener no solamente tiempo adecuado de sueño, sino también calidad del sueño. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vayamos a dormir haya un tiempo adecuado de acuerdo a las edades de cada individuo. Son diferentes cuando somos pequeños, recién nacidos y a medida que vamos creciendo que cuando somos adultos. Ese tiempo de sueño es fundamental, pero la profundización del sueño y lo que sucede en el sueño es aún mucho más importante. Esa calidad que nos repare, que al siguiente día tengamos una adecuada memoria, que funcionemos bien, que podamos desarrollar todas las actividades del siguiente día, Ujú. porque el sueño es para eso, para poder vivir el día a día. Entonces, eso es el sueño saludable y hay muchos conceptos de los cuales vamos a hablar con los diferentes especialistas para comprender un poco más por qué el sueño debe ser saludable.
De acuerdo a toda la campaña que hace la Asociación Mundial del Sueño, nos dejan 10 tips o 10 consejos fundamentales para que entonces trabajemos y cuidemos la calidad del sueño. Sí. ¿Cuáles son esos tips? Hablemos de ellos. Bueno, realmente son 10 tips que la Sociedad Mundial del Sueño nos invita a que divulguemos. El primero es tener un horario regular de sueño. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que durmamos en semana, a la hora que nos vamos a dormir, sea siempre la misma hora. Si siempre nos vamos a ir a las 9:30, todos los días a las 9:30, incluso en semana y fin de semana. Esto va a ayudar a que nuestro reloj biológico interno funcione adecuadamente y no se desincronice, que eso es lo que nos pasa muchas veces en fin de semana, que cambiamos ese horario y empezamos a tener una dificultad de rendimiento el lunes, que es el día más difícil para todos, realmente porque el fin de semana nos acostamos mucho más tarde. Entonces la Ahí idea está es, ese consejo de exacto, tener unos hábitos y una rutina en cuanto al horario al para ir a horario, la cama y descansar el exacto, tiempo que debe ser, ¿sí? exactamente. En el segundo tenemos entonces el tema de las siestas. ¿Está permitido hacer siestas? ¿Cuál es ese rango de tiempo ideal para que podamos descansar, pero que no entremos en otras fases del sueño que ya seguramente nos van a afectar mucho más? Exacto. Bueno, el concepto de siesta realmente es una medicación. Hay personas que requieren tomar siesta, pero no es adecuado que todo el mundo la tome. En ciertas edades y etapas de crecimiento, los niños deben tomar siesta, por ejemplo. Y hay adultos que lo requieren porque se sienten con sueño, se sienten fatigados, no están rindiendo. Si el especialista le indica tomar una siesta, lo adecuado es tomar una siesta máximo de 20 minutos. ¿Por qué? Porque no queremos que supere un tiempo prolongado, que sea un sueño de pronto superficial, que sea reparador, pero que no vaya a afectar el sueño de la noche. Ujú. Bueno, en cuanto al estilo de vida, es el tercer consejo, Sí, tener un mejor estilo de vida acá. Entonces, ¿qué debemos hacer? sí, ese concepto se refiere como a nuestros malos hábitos, digámoslo así, principalmente el consumo de licor, por ejemplo. Ujú. Em, este estilo de vida o otros hábitos que tengamos, por ejemplo, el trasnocharnos, la rumba, el quedarnos pegados haciendo actividades hasta horas tardes de la noche, estos estilos de vida hay que moderarlos. ¿Por qué? Porque pueden afectar la calidad del sueño. Ejemplo, el alcohol. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central y eso va a hacer que se colapsen mucho más los músculos de la vía aérea superior y ocasionen pausas respiratorias durante el sueño. Además, también genera alteración de las ondas cerebrales durante el sueño, entonces no es adecuado. Y aparte, muchas cosas más a nivel general que puede ocasionar el consumo de licor, como muchos otros malos hábitos que tenemos que hay que controlar. Bueno, seguimos entonces insistiendo en que debemos cambiar nuestros hábitos Sí, o mantener los buenos que ya hemos tenido, ¿cierto? Para poder garantizar todo esto. sí. En cuanto a la cafeína, a mí No, y a particularmente mí me me encanta. gusta. De hecho, aquí estamos tomando un Sí. cafecito, pero todavía está temprano. ¿Qué pasa con la cafeína? Que sabemos que también puede alterar el sueño a algunas personas, o será que a todos. No, realmente la cafeína es un estimulante y hace parte incluso de la terapia para ciertos pacientes que tienen trastornos del sueño. Entonces se les recomienda tomar café en la mañana, por ejemplo, si están con mucha somnolencia. Pero hay pacientes que no logran tener un inicio del sueño en la hora adecuada, eso se llama un insomnio de conciliación y o de mantenimiento también hay otro tipo de insomnio y no es recomendable en algunos casos que tomen cafeína. Hay personas, incluso yo he tenido pacientes que me comentan, doctora, yo a las 10 de la noche me tomo un café y duermo tranquila. Puede que sí, hay que observar las ondas cerebrales durante el sueño si Ujú. están permitiendo que profundices a las etapas más reparadoras que debemos llegar o si no estás llegando a esas etapas y buscar si de pronto la cafeína está generando una alteración. Si no, la recomendación de la World Sleep Society es moderar el consumo de cafeína y tratar de dejarlo reservado únicamente para la mañana. Bueno, sigamos los consejos de los expertos. Sí. Por acá tengo en el quinto lugar, evitar comer en la cama, Sí. ¿sí?
Creo que se ha convertido también como en un hábito para las familias, para los niños en particular. Entonces es como estar en el lugar donde debemos estar, ¿cierto? En este caso, comer sería en el comedor o tal vez en una sala de televisión, pero no netamente en una habitación. Si realmente, pues es difícil, hay familias que pues no cuentan con todos los espacios adecuados en el hogar y pues usan la cama Sí, para estudiar, para muchas cosas, para comer, pero realmente el snack debe tener un adecuado momento de consumo y un lugar adecuado de consumo. Y la cama no debe ser el lugar para consumir la comida. bueno, en lo posible puedes lograr este consejo, ¿cierto? Sí. En el sexto lugar y muy importante está la actividad física, Sí. realizar ejercicio. Sí, uno de los pilares fundamentales que se mencionan para tener una vida saludable, pues realmente son tres, hay varios, pero tres son los más importantes, son la alimentación, el ejercicio y el sueño. Entonces, el ejercicio me va a generar mayor ánimo durante el día, genera producción de serotoninas y me genera más actividad, estoy más despierto. Entonces, se recomienda realizar una actividad física diaria, por lo menos un HIIT o un ejercicio cardiovascular que ayude a regular ese reloj biológico interno. No se recomienda que el ejercicio sea en las horas de la noche, pero pues conozco personas que realizan ejercicio a altas horas de la noche y manifiestan que no tienen ninguna afección. Hay que evaluar estos casos en específico, pero lo Claro. recomendable es en la mañana realizar ejercicio. Bueno, continuemos entonces con el 7, el consejo número 7, y es tener un ambiente cómodo a nivel de la cama, de De esa la habitación, habitación. sí. Em, a veces no le prestamos atención realmente como a todo el conjunto. No solamente es la cama es importante, el colchón, las sábanas, pero es importante el ambiente de la habitación. Estar Que tenga cómodo, una temperatura adecuada. exactamente, que estemos cómodos, que esté limpio principalmente, que huela bien, que no nos incomode el dormir. La altura de la almohada es fundamental. Eso genera colapso también, una mala posición del cuello por una almohada muy alta. Puede generar incomodidad, dolor o obstrucción de la respiración durante el sueño. También está el elevar, por ejemplo, la cama para pacientes que tienen reflujo gastroesofágico. Es a veces recomendable inclinar la cama a 30 grados, pero pues eso es algo que ya se debe ser medicado e indicado. Y hay camas especiales para generar una posición adecuada de la cama. Entonces es importante evaluar cómo estoy durmiendo y cómo está mi cama y el conjunto que me rodea Y antes de considerar dormir. lo que está previo a estar ya en ese sueño reparador y es de pronto tener una iluminación en la casa más cálida, Sí, esa es otra de ¿cierto? las recomendaciones. Uno es la La temperatura. temperatura. La temperatura debe ser idealmente fresca pues digámoslo, fría, no muy fría, pero puede Sí, que, mejor con una tendencia a estar pero más friecitos que no sí, calientes, el porque pues frío ayuda a que tengamos un mejor sueño. sí, El calor no tanto. Imagínate que uno con calor no es capaz de dormir bien. sí. En cambio, el frío sí induce más el sueño. Y la temperatura es fundamental, entonces debemos utilizar o un ventilador, pero hay que tener cuidado con el ruido, que esas otras de las recomendaciones, o aires, pero cuidado con la respiración, que a veces puede generar rinitis, alergias, y hay que hacerle buenos mantenimientos a estos equipos para que no nos vaya a generar alguna obstrucción respiratoria. Muy bien. Bueno, en cuanto al consejo número 9, bloquear distractores. Estamos hablando netamente de las Es, pantallas. sí, precisamente la luz es uno de los distractores, que es otra de las recomendaciones. En la habitación debemos procurar que no haya luz. Debemos utilizar ojalá blackout en la ventana o utilizar máscaras faciales para dormir que no permitan que entre luz por ninguna parte, porque eso genera una distracción del cerebro a través de la luz que entra por nuestros ojos y eso va a generar que la melatonina, que es la que se produce durante la noche y debe estar en un nivel alto para que podamos dormir, se altere y no podamos profundizar el sueño. Entonces se recomienda no distractores, por ejemplo, la luz del celular
Es una luz que genera disminución de la producción de melatonina. Las luces blancas en las habitaciones, ojalá tuviéramos luces cálidas, por ejemplo. Ujú. Si voy a leer en la noche, tratar de leer con un libro normal, un libro, un texto físico, no con tablets o con celular, porque eso me va a generar que mi sueño no sea profundo realmente y es necesario bloquear esas luces, incluso los botoncitos que iluminan del televisor. Sí. Cuando tenemos algo en la habitación que está iluminando, hay niños que les dejan la lámpara encendida para dormir. No es adecuado este tipo de hábitos, pero bueno, hay que moderar de acuerdo a ciertas circunstancias, pues que de pronto puedan presentarse como temor, miedo, pero ir controlando estos aspectos poco a poco porque pueden generar otros trastornos. Muy bien. Vamos entonces finalizando con estos 10 importantes consejos y este último me parece bastante interesante. Y es que dice, la cama es solo para el sueño y para el sexo. Sí, ese es el top 10, exactamente. La cama es para dormir y para tener sexo, no para nada más. Es un lugar específicamente para que el cerebro lo asocie al sueño, que yo me acueste y el cerebro reconozca que este espacio es para dormir. Obviamente también se reserva ese espacio para tener intimidad, pero no para tener otro tipo de actividades como comer, resolver problemas en la cama, rumiar pensamientos y qué voy a hacer mañana o planear mi día. No, demos gracias todas las noches por el día tan maravilloso que tuvimos. Y al despertarnos, demos gracias por un nuevo día y que dormimos bien. Eso es lo más importante que debemos hacer y pensar en la cama. Muy bien, doctora, creo que vamos finalizando con esta interesante conversación. Vamos a estar aquí con los demás profesionales hablando más sobre este tema y aprendiendo. Muy interesante, muchas No, gracias. a ustedes No y van sé a si te aprender mucho. falta algo más aquí para cerrar. No, van a aprender muchos conceptos importantes. Los invito a que nos escuchen, los invito a que ustedes hagan del sueño una prioridad, que se pongan la camiseta como nos la estamos poniendo todos nosotros desde la seccional Antioquia ACMES para invitarlos a ustedes a que mejoren la calidad del sueño, porque les aseguro que va a mejorar su vida. Gracias, doctora. Gracias también por mi botón. Con todo cariño. Bueno, ahora es el turno del doctor Gerardo Granados. Él es médico internista, neumólogo. Doctor, bienvenido al podcast para estar bien de tu salud guía. Muchas gracias por la invitación. Muy amable. Doctor, hemos hablado mucho sobre el sueño y obviamente esta especialidad no podía faltar. Cuéntenos qué relación existe entre el sueño y enfermedades tan importantes como la diabetes y la obesidad. Las enfermedades del sueño van generando una implicación sistémica. Los últimos estudios, las últimas investigaciones que se han ido encontrando y cada vez hay más literatura que apoya los efectos deleterios que pueden ocurrir por alteraciones del sueño, principalmente el insomnio y, para el caso, la apnea obstructiva del sueño. Son mecanismos múltiples que van afectando internamente todos los órganos blancos principalmente. Hay efectos inflamatorios, hay efectos mecánicos, hay efectos de alteración del sistema nervioso autónomo, en especial el sistema nervioso simpático. Alteraciones en la oxigenación del cuerpo que ocurren con las alteraciones del sueño, que van a incidir sobre varios aspectos: daño cardiovascular, daño neurológico, alteraciones metabólicas. De ahí la correlación que hay entre apnea del sueño y obesidad. Hay una mayor proporción de pacientes con obesidad e insomnio y apnea del sueño, en especial la apnea del sueño. Hay pacientes con mayor trastornos metabólicos, se enfocan en el síndrome metabólico, alteraciones de los lípidos, colesterol, triglicéridos, y alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, ya sea por prediabetes o grados de diabetes. ¿Cómo se origina eso? El generar alteraciones en la mecánica respiratoria del sueño va a condicionar un efecto negativo que llamamos la hipoxia intermitente. Adicionalmente, se van a generar mecanismos inflamatorios. Hay una mayor expresión de respuesta inflamatoria que se puede medir por sustancias en sangre,
y se va a generar consecuentemente mayor resistencia a la insulina, un deterioro en la producción de insulina que va a conllevar a niveles más altos de carbohidratos, a la par, pues los niveles de glicemia. Lo otro es que se van generando una alteración en el metabolismo hepático de los lípidos. Esto va a llevar a una mayor probabilidad de hígado graso, alteraciones metabólicas y alteraciones en los niveles de colesterol y triglicéridos. Todo eso sumado Sí. va a conllevar un mayor riesgo. Doctor, pero entonces aquí hablamos puntualmente de dos enfermedades relevantes, la diabetes y la obesidad, pero puede entonces también estar correlacionado el sueño con otras enfermedades o patologías. Sí, hoy hablamos de los factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Lo que se trata de evitar y promover la corrección oportuna, la atención por el médico, de Ujú. buscar control de problemas del azúcar, problemas de lípidos, eh, evitar la obesidad. Sí, Todo esto sumado a otras cosas, problemas de las personas que son fumadoras, se va generando un daño progresivo en todo este sistema complejo del sistema vascular, el endotelio, el corazón. Todo eso va a generar mayor riesgo de infarto, muerte por enfermedades cardíacas o cerebrovasculares. bueno, entonces usted me acaba de mencionar que el tabaco es un componente también importante, pero no podemos olvidar el alcohol, la cafeína. Ujú. ¿Debemos evitarlos al 100% o tratar de consumir menos? Hoy día se sabe, y pues hay mucha información al respecto, que el cigarrillo es algo que está generando un alto índice de mortalidad por múltiples causas. El alcohol también está implicado con daños a niveles metabólicos, cardiovasculares y neurológicos. Son, digamos, cosas que no recomendaríamos a nadie consumir, el cigarrillo o el alcohol. ¿Sí? Alejarse de eso en todo lo posible. Hay un exceso de consumo de estos al día a día. El cigarrillo altera las funciones específicamente en el sueño, Sí. predispone al insomnio, predispone a la apnea del sueño por un efecto inflamatorio en la vía Así respiratoria. como también el alcohol. El alcohol tiene un efecto sedante, ¿sí? Y afecta directamente sobre la musculatura de la Orofacial, faringe, sí. donde predispone a un debilitamiento en ese tono muscular y favorece la obstrucción, el cierre de la hipofaringe, y con esto conllevar a episodios de apneas, que a largo plazo va a generar un trastorno de apnea del sueño, un trastorno respiratorio, un trastorno obstructivo. Si el que ya lo tenga, una apnea del sueño, se aumentaría el número de apneas y la duración de estas mismas. Entonces, todo paciente que tenga estos riesgos o tenga ya la enfermedad establecida, lo ideal sería que no consumiera alcohol. Doctor, entonces ya me venía hablando un poquito de esas enfermedades Ujú. cardiovasculares tan importantes, pero ¿cómo es eso que no dormir bien nos lleva con más seguridad a una enfermedad cardiovascular? Sí, o sea, hablándolo en términos concretos, hay más riesgo de hipertensión arterial, hay más riesgo de insuficiencia cardíaca, falla cardíaca, hay más riesgo incrementado de arritmias, hay un riesgo mayor de enfermedad cerebrovascular, isquémica. Eh, Todo ese riesgo se ha ido incrementando y hay una estrecha correlación con el paciente que tiene apnea del sueño. También hay estudios que revelan y demuestran que el insomnio está también correlacionado con un aumento del riesgo para generar enfermedad cardíaca Mm. o muerte por enfermedad cardíaca. El énfasis de tratar de diagnosticar estas enfermedades oportunamente va dirigido a ello, a buscar detectar a estas personas, esos pacientes que sufren alguno de estos trastornos, en especial la apnea del sueño, para así poder a largo plazo prevenir el desarrollo de alguna de estas consecuencias, ¿sí? Por ejemplo, hay pacientes que cursan con todas estas comorbilidades y en la consulta diaria
vemos esa correlación con pacientes con apnea del sueño y otras comorbilidades, ya son hipertensos, diabéticos, un buen porcentaje ya tiene problemas de arritmias, fibrilación auricular, algunos traen marcapasos, ya algunos han pasado por enfermedad, por cateterismos, por una enfermedad coronaria, todo que se ha ido desarrollando con el paso de los años y que tal vez si se hubiera detectado a tiempo o se hubiera consultado a tiempo, se hubiera podido realizar medidas oportunas que hubieran evitado llegar a esas consecuencias. Normalmente el paciente que ya está sufriendo de todas estas enfermedades tiene múltiples manejos, exámenes, tratamientos, medicamentos, ya han pasado por cirugías, es una enfermedad que genera complicaciones. Sí, doctor, en cuanto a la edad, no es solamente un grupo poblacional adultos, sino también jóvenes adultos. ¿O cómo estamos viendo esto con respecto a las edades? Sí, de hecho hay varios mecanismos y todavía se sigue estudiando el porqué, la variabilidad entre tantas personas. Sí hay una mayor proporción en adultos Ajá. mayores, ya mayores de 60 años es donde vemos el volumen más grande de pacientes con trastornos del sueño, pero vemos pacientes a edades tempranas de 20 años en adelante, 30, 40, ya la proporción se va aumentando con el paso de la edad, 40, 50 años, lo que nos dice que esto no es exclusivo del adulto mayor, sino en jóvenes podemos ver y con casos de apneas severas Ujú. o casos de insomnio, ¿sí? Hay muchas etiologías, pueden ser por problemas anatómicos propiamente de la vía aérea superior. Hay gente que tiene algunos familiares, hay alguna base genética en el desarrollo de Sí. estas enfermedades, pero casos de apnea severa en pacientes de 22 años Ay, no. que requieren tratamiento y apneas con un índice de apnea hipopnea muy elevado, ¿sí? 40, más de Este 30. podcast sencillamente es un llamado de atención para que cuidemos nuestra salud, nuestro sueño, para poder evitar todo eso que usted nos está comentando. Exactamente. Hay que darle el valor a esa fase del sueño que es tan importante para la persona desde el punto de vista neurológico, cardiovascular, metabólico. Los estudios de los últimos años dan mucha evidencia de peso que nos describen que las alteraciones en el sueño afectan y de forma importante la salud de un individuo. Es muy importante, es necesario prestarle atención si hay Prestarle algún más atención, síntoma, sí. si hay problemas en las fases del sueño, en las horas en que duerme un individuo. Todo eso va a generar consecuencias a largo plazo. O si ya hay síntomas que, como ya se ha mencionado en las anteriores exposiciones, que pudieran generar la sospecha de una apnea del sueño, porque de ahí van a venir consecuencias a mediano o largo plazo que son bastante complejas. Bueno, creo que es muy ilustrativo todo lo que nos comenta y con seguridad vamos a dejar un buen mensaje a quienes nos ven en Tu Salud Guía y también en todas las redes de los profesionales que están aquí compartiendo esta información, haciendo esta campaña tan bonita. Una última pregunta y es cómo hacer del sueño saludable una prioridad. Una de las cosas es la educación, generar un poquito más de información por las redes sociales que pues todos usamos día a día, los jóvenes que pues les queda más Que fácil consumen con más consumen frecuencia. más frecuentemente todas estas redes sociales, Instagram, Facebook. Creo que la información hoy día se ve más en estas áreas que en otros lugares por la facilidad de uso. Estos espacios son muy importantes para generar esa duda, ¿no? Para dar algún grado de información que la persona que de pronto esté sufriendo de algún trastorno del sueño le dé la relevancia y la importancia y pueda acudir de forma temprana a su médico de confianza, de cabecera, ¿no? Así es, doctor Gerardo. Muchísimas gracias por estar aquí en Tu Salud Guía. De hecho, como usted bien lo dice, nosotros nos dedicamos a compartir información valiosa de mano de los expertos que permiten el mejoramiento o el mantenimiento de la salud y el bienestar de todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.
Haz del sueño saludable una prioridad. Continuamos con estas conversaciones importantes en el Día Mundial del Sueño. Estoy con la doctora Patricia Pareja. Doctora, bienvenida al podcast para estar bien de tu salud guía. Ay, gracias, Elene. Qué bueno volver a estar con ustedes. Es un momento muy importante, no solamente para nuestra audiencia, sino para este público hermoso que quiere saber de esta patología tan común. Doctora, hablando de este importante tema, el sueño, cuéntenos un poquito cuál es su rol como profesional para que podamos entonces intercambiar acá unas preguntas y dejar un mensaje bien positivo a quienes nos ven y nos escuchan. Sí, es importante lo que tú dices, esto es un objetivo claro y es siempre informar a nuestros pacientes, a la comunidad que nos sigue, de cuál es la importancia de dormir bien. Y en el Día Mundial del Sueño, haz del sueño saludable una prioridad. Yo soy Patricia Pareja, para los que no me conocen, soy otorrinolaringóloga, especialista en trastornos respiratorios del sueño y mi subespecialidad la realicé en México, en Monterrey, donde pude hacer cirugía de ronquido o sleep surgery. Somos un grupo de especialistas apasionados por aprender y sobre todo por dar una mejor calidad de vida a nuestros usuarios. Así es, doctora. Entonces, ¿cuál o qué importancia, mejor dicho, tiene la respiración en el sueño? Esto desde la otorrinolaringología es bien importante. Supremamente importante. Yo creo que hay un vínculo vital entre respiración y vida y ahí es donde comienza todo. Yo pienso que si la lectura nos remota a que todo comenzó por el suspiro que Dios nos daba por la nariz, ahí sabemos que desde los niños, lactantes y recién nacidos, la función nasal cumple un papel fundamental en el patrón respiratorio para nosotros. Por ende, nosotros como otorrinolaringólogos que evaluamos toda la vía aérea superior, debemos siempre enseñarle a nuestras madres, desde la lactancia, recién nacidos y todo el progreso de los niños, que la función nasal y el tener una vía aérea permeable es fundamental para todo el desarrollo neurocognitivo de los niños. ¿Para qué? Para prevenir que sean adultos con alteraciones craneofaciales o con alteraciones dentofaciales y sean adultos roncadores. Así es, el ronquido es una queja bastante frecuente en la consulta y todo esto parte entonces de poder preventivamente hacer las cosas bien desde que estamos niños, así como usted lo menciona. ¿Qué pasa entonces al momento de que tenemos un paciente roncador, siendo niño, siendo adulto? ¿Qué tratamientos o qué intervenciones se pueden dar para mejorar esta condición? Completamente, Selene, llama la atención que en toda la población mundial, entre el 1 y el 5% de nuestros pacientes niños ya tienen algún riesgo de tener un trastorno respiratorio del sueño, es decir, que nuestra vía aérea que parte desde la nariz, esa es la vía aérea superior, hasta las cuerdas vocales, hay niveles de obstrucción. El primer nivel es la nariz, está compuesta por un tabique, los cornetes y existen patologías inflamatorias que pueden reducir el flujo del aire. Si pasamos a la nasofaringe, una de las patologías más comunes es la hipertrofia adenoidea. La hipertrofia amigdalina a nivel de la orofaringe también puede causar una obstrucción a nivel de los niños y en algunos casos ya patológicos a nivel de la epiglotis o de la glotis, que es donde están las cuerdas vocales, hay un mal desarrollo y podemos tener pacientes con laringomalacia. ¿Y eso qué hace? Que se limita el flujo mientras duermes y serán niños con una mala calidad del sueño y un deterioro en su crecimiento. Doctora, ¿qué implementos o qué ayudas diagnósticas tienen ustedes para determinar si debemos intervenir o no a un paciente? Por supuesto, lo más importante y el enfoque principal es ser conocedores de que un ronquido no es sano, un ronquido no es sinónimo de descansar bien. Un ronquido está implícito con unas alteraciones en toda la vía aérea superior, obstructivas en su mayor proporción.
por ende debemos investigar rápidamente cuál es el área que está causando obstrucción. Nos basamos en estudios básicos en niños, desde radiografías de cajón faríngeo que nos van a demostrar si hay un crecimiento de las adenoides, en adultos, si visualmente en el examen físico, que debe ser nuestro principal enfoque semiológico, porque del examen físico parte todo, pues ya tenemos una pesquisa que es un cribado de cuestionarios donde a través de un análisis minucioso podemos determinar si un niño o un adulto está sufriendo de apneas del sueño. Y basado en todo esto haríamos un estudio del sueño, que es el gold estándar para determinar y diagnosticar si tiene apnea del sueño. Y como otorrinolaringólogos, pues obviamente tenemos un examen muy importante que se llama una nasofibrolaringoscopia, que la hacemos en el consultorio, donde evaluamos 64 estructuras de la vía aérea superior. Es en vivo, lo grabamos y le podemos explicar tanto al niño, a los padres o a un adulto cuáles son las áreas de obstrucción. Si ya realmente logramos tener un diagnóstico de apnea del sueño, pues obviamente que vamos a tener un tratamiento ya dirigido a tratar ese tipo de patología. Bueno, doctora, gracias por esa explicación. Y ahora entonces a los pacientes que realmente hay que intervenirlos, hacer una cirugía, ¿cómo lo hacen? Ese es un punto muy importante. Quizás el 90% de los padres se niegan realmente hacer un procedimiento quirúrgico, pero cuando el paso a paso es detallado, es comunicado y vemos que asertivamente inicialmente le tratamos la patología, si es una patología inflamatoria, llámese rinitis alérgica, pues vamos tratando cada una de esas patologías inflamatorias, pero si no hay control y le demostramos a los padres con radiografías, pues nos vamos a tener que ir a un procedimiento quirúrgico. En los niños lo más frecuente es hacer amigdalectomías, que es desobstruir esa primera fase de la vía aérea superior para volver a tener una vía aérea permeable, dinámica. En los adultos es un poco diferente. El enfoque ya sería puntualizado a las áreas, que es un campo multinivel, que primero comenzaría la nariz, si hay algo en la nariz, comenzamos operando la nariz y después tomaríamos opciones si requiere algo diferente. Obviamente todo depende de un diagnóstico. Si es una apnea obstructiva leve, moderada o severa, nosotros vamos a tener un abanico de posibilidades para ofrecerle al paciente. Todo basado en la evidencia, todo con nuestro grupo multidisciplinario, porque realmente ya se pasó la medicina de actuar solos. Ahora somos un grupo que actúa bajo una sola finalidad, y es individualizar el manejo de los pacientes. Entonces, como mi objetivo es cirugía de ronquido, si es un adulto, pues de acuerdo al tipo de apnea voy a tener que ofrecer, y al grado de obstrucción, un examen importante donde evalúo dinámica y estáticamente toda la vía aérea superior y voy a ver los niveles de estrechez o colapsabilidad de la vía aérea. Y basado en esto, de acuerdo a los patrones obstructivos, voy a determinar múltiples tipos de opciones quirúrgicas para cada paciente. Cada paciente es individual. Individual. Se cumplirá de una forma diferente ese tratamiento. Por supuesto. Antes solían hacer una sola opción quirúrgica. Tú roncas, voy a quitarte la úvula. Entonces hacían una resección masiva de un músculo importante, que es la campanilla que está en medio de la cavidad oral, y la resecaban y pensaban que con eso iban a pasar los ronquidos. No. Estábamos amputando la función de un músculo. Entonces ya sabemos que esa no es la opción y realmente no es lo más indicado y no es una cirugía ya indicada para el paciente. Bueno, opciones de tratamiento hemos visto bastante durante esta conversación con los diferentes especialistas en trastornos del sueño, en todo lo que tiene que ver con sueño, y debemos dejar entonces ese mensaje puntual de que roncar no es normal y tenemos que consultar, ya sean niños o adultos, para garantizar esa mejor calidad de vida de las personas al dormir.
Por supuesto, yo pienso que todo parte de la prevención y de la educación y por eso estamos acá. Por eso estamos acá. Si no lo hablamos, pues nunca lo vamos a entender. Y nuestra conversación, y desde mi punto de vista como otorrinolaringóloga y especialista en vía aérea superior, es prevenir a los padres diciéndoles si hay síntomas como alteraciones del crecimiento, sudoración, cambios del comportamiento, pues acudan con nosotros. Toquen esa puerta para que nosotros podamos evaluar esa vía aérea superior de los niños. No permitan que sus niños estén obstruidos, que tengan una rinitis alérgica no controlada ni no tratada. Y en los adultos, pues ya pasó el miedo de que el roncar lo hago solamente en mi cuarto y en mi habitación. El roncar no es sano. Y como una de las primeras claves que tenemos en cuidar nuestra salud y nuestra calidad del sueño es que como Día Mundial del Sueño este año, hacemos del sueño saludable una prioridad. Así es, doctora, muchísimas gracias por estar en el podcast para estar bien y bueno, nos veremos en una próxima conversación. Es un gusto, Selene. Gracias a ustedes por este buen momento. Gracias. Bueno, quiero presentarles a Francia Arboleda. Ella es fonoaudióloga, foniatra, audióloga con entrenamiento en terapia miofuncional orofacial para los trastornos respiratorios del sueño. Bienvenida al podcast para estar bien de Tu Salud Guía. Gracias, Elena, y gracias a todos pues, por la invitación. Bueno, Francia, cuéntanos qué hace una fonoaudióloga hablando del sueño. Bien, el fonoaudiólogo tiene diferentes áreas de trabajo y dentro de estas está la motricidad orofacial y en ella está la terapia miofuncional, que son una serie de ejercicios de musculatura orofaringea, musculatura facial que van a ayudar a abrir la vía aérea superior para que pueda pasar bien el aire y no se colapse esa vía aérea en general. Ok, bueno, y entonces desde la fonoaudiología, ¿cómo ayudamos o qué acciones se dan en las diferentes edades, etapas de la vida para tener un mejor sueño, una mejor calidad del sueño? El fonoaudiólogo es un profesional indispensable en las primeras etapas de la vida. Es decir, un niño cuando nace, un recién nacido, duerme alrededor de 16 horas y solamente se va a despertar para la alimentación. Sí. En la alimentación trabajamos nosotros la función de succión y de eglución. Si de pronto hay una dificultad en cada uno de estos grupos musculares, se va a ver afectado esas funciones. Entonces, Bastante allí, interesante. Bueno, y avanzando entonces en las edades, ¿qué Sí. pasa? Bien, más adelante, en el adulto, cuando ya empezamos a roncar, normalmente uno empieza a envejecer a partir de los 30 años. Ay, de verdad, tan Bienvenida. temprano. Entonces, ¿qué pasa? Todos esos músculos posteriores empiezan a descender. Y es el caso del adulto mayor que va presentando una ineficacia de cada uno de esos grupos musculares, en especial, por ejemplo, estos que serían los buccinadores, los orbiculares y en especial los músculos laringeos que van produciendo como una Vibración. hipotonía Ah, de ok. de todos esos pliegues vocales y en ese caso se va a presentar una disfagia que sería la dificultad en la deglución. Entonces en la deglución uno tiene 3 etapas, etapa oral, faríngea y esofágica, que ellos pues presentan mucho eso que van a tomar algún tipo de alimento y empiezan con tos, también van a presentar una disfonía, pero es por envejecimiento de esos grupos musculares de la laringe como tal. Y es allí donde nosotros empezamos a trabajar la rehabilitación de todo ese tono muscular. ¿Por qué es tan importante también la tonicidad de la lengua en todo este tema del buen dormir, de tener un sueño reparador? Ok. Es muy importante que tengamos en cuenta que cuando dormimos, la lengua, por la misma acción de la gravedad, se va hacia atrás y va a cerrar como la parte de la campanita, la que vemos atrás ese es un músculo que se llama la úvula. Sí. Entonces, lo que les decía, con el paso del tiempo, ello empieza a descender. Y si yo estoy dormida, por ejemplo, en una posición de cúbito supino, es decir, boca arriba, Boca arriba, sí. obviamente se va a ir mucho más para atrás y se va a cerrar esa vía aérea superior, impidiendo que pase el aire. Porque recordemos, la mayoría de grupos musculares orales, o sea, en la boca están puros músculos que son tejidos blandos. El único hueso de soporte es la nariz. Entonces van a hacer este tipo de movimientos y va a hacer que se cierre esa vía aérea superior.
Aparte de eso, en la lengua, imagínate, la lengua que uno piensa pues que es una estructura pues muy normal, tiene 17 grupos musculares. Entonces, ¿qué pasa? Si yo aumento de peso, esa lengua va a aumentar el grosor. Entonces, mis pacientes dicen, tengo que adelgazar la lengua. Sí, es normal porque vamos a hacer una serie de No es ejercicios solo para adelgazar la mejorar lengua, eso. es adelgazar el cuerpo en general, ¿cierto? Cierto, Para Selene, garantizar entonces que esa vía aérea no se no se colapse. obstruya, ¿sí? Ujú. Bueno, desde la fonoaudiología también podemos entonces identificar en temas de respiración qué afecta el sueño. ¿Qué pasa ahí entonces? Bien, la nariz es de los factores más importantes y un órgano primordial en el sueño, porque cuando nosotros respiramos permitimos que se caliente ese aire, que se humidifique para que pase bien hacia los pulmones. Cuando tenemos una respiración oral, entonces nos vamos a tener dificultades porque vamos a tener sensación de boca seca, al otro día vamos a tener, porque por la falta de saliva, entonces no va a haber un sueño reparador. Y en nosotros, ¿qué tenemos que empezar a trabajar? Trabajar la función nasal, empezar a tener ese tipo de entrenamiento de esos músculos nasales para que tengamos un sello oral. Cuando respiramos por la boca, normalmente hay una hipotonía, o sea, una falta de fuerza en ese labio superior, hablamos de una incompetencia labial. Y en el caso de los niños no se va a desarrollar el tercio medio de la cara, tornándose una fase adenoidea, o sea, angulación bajita de los ojos, se van a colapsar las vías, las ventanitas nasales. Entonces, fuera de eso, vamos a tener una retrognatia, que es decir, no se va a desarrollar la parte del maxilar y vamos a Sí. adoptar una mandíbula más tiradita hacia atrás. Es decir, el hueso ioides, que es donde se inserta la base de la lengua, va a estar más atrás y más abajo. Entonces van a tener más dificultades y va a ser más propenso a tener un ronquido primario y a largo plazo una apnea obstructiva del sueño. Aquí es súper importante entonces que los papás consideren llevar a sus niños oportunamente a una valoración para evaluar cómo está como todo el sistema en general Sí. y también que se dé ese trabajo multidisciplinar, que podamos nosotros los profesionales del área de la salud y que estamos trabajando en puntualmente en temas de la calidad de sueño, que podamos en conjunto encontrar soluciones y respuestas a los pacientes. Acá, por ejemplo, sería el caso de que intervenga también un médico otorrinolaringólogo para poder Sí, de hecho, solucionar no es todo. solamente eso, sino yo inmediatamente veo un niño o una persona respiradora oral. Entonces hacemos una interconsulta por Sí, medicina del sueño con un otorrinolaringólogo para descartar que hayan unos cornetes hipertróficos, una desviación de tabique, o sea, una desviación septal, unas amígdalas muy aumentadas de tamaño, una lengua muy grande. Entonces allí vamos a mirar si el doctor o la doctora ya va a hacer una intervención quirúrgica con una amigdalectomía o no sé, pues lo que sea pertinente, o si no empezar con tratamientos médicos para bajar ese tamaño de los cornetes, en ese caso. Igual también por odontología. Desde pequeños uno ve paladares altos y profundos, entonces eso va a ocasionar una maloclusión dental. Cuando uno ve los sí, niños que tienen los dientecitos muy saliditos, cuando hay succión de los digital, dedos, sí. entonces todo esto va haciendo el paladar blando en un niño es muy moldeable, ese paladar duro, perdón. Entonces hace que empiece a crecer un paladar, en vez de hacerlo en esa posición, va a crecer hacia arriba. Bueno, Francia, creo que nos has ilustrado mucho desde el punto de vista de la fonoaudiología y de las otras áreas que tú dominas. Ujú. Gracias por estar aquí, por compartir toda esta información. Y tengo una última pregunta y es cómo hacer del sueño saludable una prioridad. ¿Cómo Ujú. lo logramos desde lo que tú Ok. sabes hacer? Es nuestro reto empezar a observar cada uno de nuestras alteraciones o de nuestros hijos que tengan las funciones estomatognáticas que estén bien, tanto niños como adultos y los adultos mayores. Cómo está esa función de respiración, si estamos respirando de una forma oral, si estamos respirando de una forma nasal, el tipo respiratorio que no sea un tipo respiratorio costal superior, sino abdominal. Eso lo trabajamos pues con pacientes, con cantantes y locutores y como tú, profesionales de la voz. También trabajamos la función de la succión, Mm. cómo está esa función masticatoria, porque uno ve que hay personas que tienen unas masticaciones más asimétricas. En la voz, cómo sean esas cualidades de voz en cuanto a tono, timbre, intensidad. Y vamos a trabajar específicamente la parte de la respiración, en general también
Dentro de las recomendaciones sería pues hacer ejercicio cardiovascular para empezar a trabajar esas funciones cognitivas, evitando pues que se deterioren y así pues va a tener una mejor calidad de sueño. Claro, Ujú. muchísimas gracias por tus consejos, son bastante válidos y esperamos pues que todos aquí, quienes nos siguen en Tu Salud Guía, en el podcast, en el canal de YouTube, pero también a quienes nos escuchan en Spotify, en Apple Podcast, que estén súper atentos a las conversaciones que continúan, ¿sí? Con otros expertos, colegas, enfocados en mejorar la calidad del sueño. Francia, gracias por estar aquí. Gracias, Selene. Desde diferentes puntos de vista médicos y de odontología hemos tratado el sueño, este tema tan importante que nos convoca hoy. Y mi siguiente invitado es el doctor José Vicente Vallejo. El doctor es cirujano maxilofacial, estomatólogo, también es experto en medicina del sueño. Doctor José Vicente, bienvenido al podcast para estar bien de Tu Salud Guía. Muchas gracias por la invitación. Espero que quede una información clara, concisa y directa a todos los que nos están observando hoy. Así es. Bueno, desde la especialidad maxilofacial, ¿cómo podemos correlacionar el sueño con esas alteraciones dentofaciales que se pueden dar? Bueno, es muy importante la pregunta porque eh, también podemos cambiar la pregunta. O No, dentoesqueléticas, sí. exacto, pero lo que pasa es que hay una regla de oro en fisiología. En fisiología, o sea, en la dinámica como se accionan las diferentes estructuras anatómicas que están regidas básicamente por un sistema nervioso y una parte dinámica como órgano efector, la parte muscular, la parte esquelética, en este caso la parte dentaria y todo el sistema que tenemos competencia los odontólogos de tratar. Cuando hablamos de alteraciones o malformaciones craneofaciales, es importante mencionar que hay unas genéticas, entonces hablamos de entidades o anomalías craneofaciales que pueden ser sindrómicas o no sindrómicas. Sí. Podemos hablar, por ejemplo, en este caso, que es bien importante hablar de la craneosinostosis, que es cuando, en términos llanos, es cuando el paciente tiene una patología de diferente etiología, de que se cierran prematuramente algunas de las 37 suturas que tenemos en el cráneo, y entonces al cerrarse las suturas, pues el cerebro va a estar, entendámonos en términos prácticos o semánticos, encerrado como una cárcel, entonces no va a dejar que las funciones sean lo más absolutamente pues, funcionales. Y entonces los pacientes que tienen craneosinostosis van a tener una mala función a nivel visual, Cognitivo también. cognitiva, Sí. porque se cerraron las suturas y esto va a tener una acción sobre el tercio medio de la cara, entonces el paciente va a ocasionar un trastorno bien frecuente en este tipo de pacientes, como es la apnea obstructiva del sueño. Entonces en estos pacientes hay que hacer tratamientos quirúrgicos con competencias Disciplinarias, transdisciplinarias. sí. Pues ya no hablamos tanto de multidisciplinariedad, sino el concepto es transdisciplinario con un concepto que sea integral, darle una salud integral a nuestro paciente. Entonces, en estos pacientes tenemos que hacer diagnósticos precisos utilizando las ayudas diagnósticas que sean pertinentes a cada caso y porque en este caso la anatomía que está alterada va a ocasionar una apnea obstructiva del sueño. Y lo contrario es que una apnea obstructiva del sueño sea un condicionante importante para que tenga alteraciones esqueléticas, por ejemplo, en el paciente que tiene hábitos, por ejemplo, a nivel oral por una disfunción a nivel de la lengua o que tenga una lengua atada o una lengua grande o Aquí, macroglosia. aquí puntualmente hablando de la lengua, ¿qué complicaciones tenemos entonces cuando ese frenillo lingual, que es la telita que tenemos debajo de la lengua, está traccionante?
¿qué complicaciones se dan? ¿Y qué correlación de hecho tiene con el sueño? Hoy estamos hablando del sueño. Claro que sí. A ver, la lengua no se puede manejar como un todo en el sistema estomatológico, que es todo el sistema que nos hace posible hacer una buena eglución, una buena fonación, una buena Sí, masticación y además una buena respiración. Además, fuera de esto, es un órgano sexual, la boca. La lengua no deja de ser ajena a todo esto. Y la lengua hay que correlacionarla básicamente con el paladar y las otras estructuras estructuras. anatómicas como el maxilar, la mandíbula. Y ahora se habla más de forma y función. Y no hablamos tanto porque es difícil determinar una lengua grande o una macroglosia, sino que esa lengua grande funcione dentro de todo el sistema a donde está limitado por estructuras óseas. Entonces es muy importante asociar el paladar, el piso de la boca, las estructuras anatómicas óseas, la parte respiratoria. Entonces hay unas patologías bien conocidas que son, por ejemplo, la lengua atada o la lengua eh, plegada en el piso de la boca. Sí, Sabemos que esta lengua en ciertos casos puede ser un factor que origina a nivel de la orofaringe, porque va a obliterar, va a cerrar la orofaringe. Al cerrar la orofaringe va a crear una incompetencia para el paciente y el paciente va a tener una necesidad de respirar por la boca porque hay un compromiso a nivel de la orofaringe y a su vez el ciclo respiratorio se va a alterar. Entonces esto puede ser un factor etiológico dentro de los trastornos que hoy que hoy estamos hablando como la apnea obstructiva del sueño. doctor, en cuanto a esto, si realmente hay una macroglosia, una lengua muy, muy grande en un paciente, ¿ya está considerado ese tratamiento, esa cirugía para disminuir ese tamaño y mejorar esa calidad de vida del paciente? Claro, si la alteración es importante en la función Sí, de básicamente la vía aérea superior, contando de la vía aérea superior la parte nasofaringe y la orofaringe, la lengua no es una estructura que está individualizada, sino que hace parte es de un todo un componente, engranaje. sí, Por ejemplo, hace la lengua con el hueso hyoides, la parte del tamaño de la lengua con las necesidades de tener una buena capacidad respiratoria. En los pacientes, por ejemplo, que tienen macroglosia, cuando hacemos un diagnóstico que está alterando funciones importantes, hacemos unos procedimientos que son hacer unos recortes a nivel de la lengua que no van a alterar la función sí, gustativa ni las otras funciones que tiene la lengua, que ya las y mencionamos, sensitivas, sensitivas, sexuales, deglutorias sí. y respiratorias también, porque hace parte de esta dinámica, pero no podemos ser tan olímpicos de manejar la lengua como un todo, sino que hace parte de muchas estructuras, pero es bien importante, no solamente en cuando hay una lengua atada o una lengua que está plegada en la parte inferior, que tiene que ver con el crecimiento y desarrollo, que es bien importante hablar que los pacientes que tienen este tipo de disfunciones no solamente son niños, sino que también son adultos y pacientes que adquirieron hábitos por compensar, pues en respuesta para compensar una buena función respiratoria. Entonces son los pacientes que vemos con empujes linguales o con lenguas que es posible y susceptible de que se localice en la parte posterior, pues en la parte de la orofaringe. Entonces es muy importante manejar y diagnosticar las patologías de la lengua, no solamente la parte, Ujú. como digo, la lengua atada, sino que sabemos que per se la lengua semiológicamente tiene un valor diagnóstico muy importante. El valor semiológico de la cavidad oral tenemos que rescatarlo, porque no solamente la parte tecnológica, sino la parte cognitiva para la que se prepara el profesional de la salud
y la importancia de la lengua se cae de su peso. Bueno, doctor, para finalizar, ¿cómo hacemos del sueño saludable una prioridad, que es el lema que tenemos este año? A ver, es bien importante darle el manejo que corresponde al apnea obstructiva del sueño y las competencias que tienen o que tenemos todos los profesionales de la salud para dar una salud integral. Entonces ya hablamos de la multidisciplinaridad o la transdisciplinaridad con un sentido de integralidad. Sí. Entonces es bien importante hablar de que la casuística mundial habla de que aproximadamente 980 millones de habitantes a nivel mundial tienen una apnea. Entonces es importante también relacionar y tener en cuenta que se manejan subregistros. Entonces, ¿esto a qué nos da a pensar? Que es un problema de salud pública, que es bien importante sectarizar estas poblaciones que se pueden afectar. Entonces, no es exclusivamente los niños recién nacidos que tienen una craneosinostosis o una disfunción a nivel craneal porque las suturas del cráneo se cerraron y van a hacer que el paciente no tenga una buena respuesta respiratoria porque las estructuras anatómicas están disminuidas básicamente a nivel de la vía aérea superior, entendiendo, como mencionábamos anteriormente, naso y orofaringe. Tenemos que hablar también de la población adulta. Hay una población adulta que es que, para empezar, pensamos que el roncador o el paciente de apnea Es netamente para los adultos. No, que es solamente para los adultos y pensábamos que era normal que el tío roncara y no dejara Sí. dormir, que el abuelo roncara y no dejara dormir y que se quitaba sus prótesis porque era lo que era casi que normal dentro Hay que partir entonces de que esto no es una normalidad y que debemos consultar, porque Exactamente. algo mal está. Y hablamos de pacientes normales que son susceptibles a tener hábitos y a tener cambios estructurales, por ejemplo, cambios a nivel de la lengua, cambios posicionales, que tienen hábitos que hay que controlar. Entonces, pacientes normales, esqueléticamente normales, que no tengan ninguna alteración morfológica, visual a nivel de la cara, que pueden ser roncadores y que en un principio no fueron roncadores. Empezamos a envejecer supuestamente desde que nacemos. Sí. Entonces, si empezamos a envejecer desde que nacemos, la Organización Mundial de la Salud no puede clasificar paciente envejeciente simplemente cuando estas estructuras empiecen a alterarse, porque se alteran estos ciclos que dependen del oxígeno, porque es importante mencionar que somos oxígeno dependientes. Sí. El medicamento universal es el oxígeno, pero es la manera como manejamos y transformamos el oxígeno en energía. Pues todos sabemos que dependemos del oxígeno y de la energía, que es lo que llamamos en términos académicos el ciclo de Krebs. Es el ciclo del oxígeno, es el ciclo de la vida. Entonces, estos pacientes envejecientes también empiezan a tener procesos reabsortivos en estructuras anatómicas muy precisas, como es a nivel de la mandíbula, a nivel nasal, a nivel periorbitario, y no solamente se caen los tejidos porque tienen que caer por la gravedad. O sea, son procesos degenerativos que tienen que ver básicamente con la calidad del sueño versus cómo el paciente de manera particular asuma esta calidad del sueño. Entonces, la responsabilidad nuestra es capacitarnos como profesionales, integrar grupos, hacer políticas donde se tenga la apnea obstructiva del sueño como condicionante y tener riesgos conocidos. El paciente con apnea obstructiva del sueño puede ser un paciente que tenga una tristeza y no se sepa por qué, porque va a tener Claro. trastornos de tristeza, distimia, depresión, puede tener problemas disfuncionales a nivel eréctil, o sea, disfunciones sexuales. Es un paciente que puede y tiene susceptibilidad a tener
trastornos del metabolismo de los carbohidratos, trastornos de sobrepeso, obesidad mórbida, trastornos cardiovasculares, cerebrovasculares. Todo va encaminado a ¿qué? Que tenemos que hacer acciones determinadas, pero ya, Así a es. dinamizar acciones para mejorar la calidad Por e- de vida de nuestros pacientes. Sí, doctor, definitivamente estoy de acuerdo y justo por eso entonces existe la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño. Es la integración de todos estos profesionales para garantizar que las cosas cambien y que las personas en sí, todos los grupos poblacionales tengan una mejor calidad de vida y que puedan dormir mucho mejor, tener un sueño reparador que les permita estar bien. Ese es el objetivo. Sí, manejaste muy sabiamente los calificativos que buscamos, que es mejorar la calidad de vida de nuestra población en general. Todos somos susceptibles de tener apnea obstructiva del sueño, pero tenemos que tener acciones a este tipo de poblaciones que posiblemente son más sensibles o más vulnerables que otros. Muy bien. Gracias, doctor. Gracias por estar aquí en este podcast hablando el Día Mundial del Sueño sobre este tema tan importante. Como le decía, espero verlo en otro podcast para que hablemos más sobre esos temas tan interesantes desde la odontología, desde la parte maxilofacial y de estomatología también. Gracias. Muy Muchas amable, gracias. estaré por aquí si me invita. Gracias, doctor. Bueno, me acompaña el doctor Andrés Marín. Él es psicólogo y tiene un currículo bastante amplio. Prefiero, para no equivocarme, que el doctor nos comente acerca de su experiencia y de todas sus profesiones. Muchas gracias. Bueno, yo soy psicólogo por la Universidad Cooperativa de Colombia. Tengo un máster en sueño, fisiología y medicina por la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Soy doctor en psicología por la Universidad de Baja California y postdoctor en psicología por la misma universidad. Doctor, muchas gracias por estar aquí en el podcast para estar bien de tu salud guía. Muchas gracias por la invitación. Doctor Andrés, desde la familia y desde el punto de vista de la psicología, ¿cómo podemos tener entonces una mejor calidad del sueño? Bueno, es una gran pregunta porque muchas veces hablamos de normas de higiene del sueño y creemos que esas normas son como los 10 mandamientos que si no los cumples te vas a condenar. Y no es así. A ver, hablar de pautas de crianza, pues uno de los puntos centrales que cuando nos consultan desde los colegios o desde los mismos papás, ¿qué hago yo con este niño que no puede hacer tal cosa? Y va uno a analizar y empezamos a descubrir que el comportamiento obedece unas pautas de crianza. ¿Por qué? Vamos a hablar de eso. El padre de familia siempre es ejemplo, ¿cierto? Y como ejemplo es el que coordina todo lo que pasa ahí. Muchas veces cuando hablamos con el paciente insomne, uno le pregunta, ¿en tu infancia qué pasaba en la parte del sueño? Ah, no, mi papá me a las 9 de la noche decía, suspende todo, y uno le decía 5 minuticos para jugar. No, es a dormir. Esa es a la hora. Es ya. A veces eso se nos olvida. Y esa es la primera pauta de familia, poner límites, ¿cierto? Cuando en la familia no se ponen límites, muchas veces pasa eso. Como no hay límites, no enseñamos límites. Y son las personas que no tienen límites en su vida adulta. Entonces me acuesto a la hora que me dé la gana, me levanto a la hora que me dé la gana y demás, ¿cierto? Entonces va uno a analizar todo ese tipo de cosas y es que en la infancia no tenía límites. Entonces lo primero, como un primer tip es pongamos límites para todo. El uso de pantallas. Sí, El uso, que están bastante de están moda y bastante de que no moda. solamente en los niños, sino también en los adultos. Y ya sabemos por los otros especialistas que hemos tenido en este podcast que afectan bastante la calidad de sueño, pero desde el punto de vista de la psicología sabemos que se convierte en una adicción y que esto es una problemática Claro, mayor. se convierte en un hábito. Y cambiar hábitos, muchas veces dicen, ay, ¿cómo es de fácil cambiar hábitos? No es tan fácil cambiar hábitos, ¿cierto? Porque ya están aprendidos, volvemos a lo mismo de los límites. Sí, Como no establecemos límites, entonces cualquier cosa nos sirve. Si nosotros como padres de familia no somos el ejemplo en el que, bueno, hasta las 9 de la noche vamos a tener nuestros celulares activos o nuestras pantallas activas, hasta esta hora podemos ver televisión. Si somos los primeros que le decimos al niño no vea televisión en la noche, pero nosotros somos los que andamos con el televisor encendido en la alcoba. sí. Si decimos que, ay, es que qué pecado, los niños no me duermen todo el día, entonces a las 9 de la noche que llego de mi trabajo a las 10 de la noche, es que me pongo a jugar con ellos, es que les dedico tiempo de calidad. Encontrar la calidad del sueño saludable a los niños.
¿cierto? Entonces, muchas veces todo este tipo de comportamientos lo que hacen es que refuerzan patrones inadecuados en los niños. Y no les podemos exigir a los niños ser ambivalentes en una cosa, exigirles a los niños que te tienes que acostar, exigirles a los niños que tienes que levantarte a esta hora, o al adolescente, cuando nosotros mismos no estamos educando con el ejemplo. Y el aprendizaje vicario, que ya se ha definido en muchas teorías del aprendizaje, desde los psicólogos Bandura y otros colegas, el ejemplo enseña más que decirle al niño haga o no haga, ¿cierto? Así es, doctor. ¿Por qué hoy en día no le damos la misma importancia o la prioridad a dormir bien? Porque sí le damos importancia a otras cosas, ir al trabajo, ir a la fiesta, socializar, estar afuera, hacer otra cantidad de actividades y no le estamos dando esa prioridad al sueño. El problema, pienso yo, que es que estamos buscando el componente donde no es, porque le metemos culpas al sueño que no son del sueño. Le damos prioridad al trabajo excesivo, que porque necesitamos producir, necesitamos facturar, como está de moda la facturación, ¿cierto? Y las mujeres también, ¿cierto? Que está muy de moda, pero no le estamos dando esa moda al descanso, al ocio. Vivimos en un mundo que nos lleva aceleradamente, la tecnología está, digamos así, a siglos del cuerpo biológico. Sí. Y le damos más prioridad a esto que nos da la tecnología o la cultura contemporánea que al cuerpo biológico. Y es donde nuestro cuerpo empieza a pagar las consecuencias. Y una de esas principales consecuencias se ve en el sueño, en la Sí. alimentación, Y hoy en en un montón día, de en situaciones. estas actividades tan aceleradas, todo el tema del estrés, la ansiedad, la cantidad de compromisos, pero también el tema de las emociones que vivimos en el día a día afectan netamente el sueño Claro que sí. y eso es gravísimo. Decía un gran filósofo, las personas que viven en el futuro son ansiosas. Y eso es lo que le pasa al hombre contemporáneo. ¿Qué es la ansiedad? Es preocuparse. ¿Qué es preocuparse? Ocuparse antes de, ¿cierto? Deberíamos no estar todo el tiempo pensando en eso para No, vivir el día a el día. hoy. A Exacto. veces por vivir en un futuro, no es que tengo que trabajar en exceso hoy porque mañana tengo que pagar una cosa, se nos olvida vivir este momento que estamos viviendo hoy. No, es que tengo que un examen la próxima semana, entonces tengo que prepararme y no sé qué voy a hacer y dejamos todo y empezamos, a ver, hay dos cosas que nos trae el preocuparnos. Una, en no centrarnos en un futuro, en no centrarnos en lo importante, y lo otro, que es un defecto del hombre contemporáneo, empezamos a procrastinar, Así a es. dejar todo para el otro día. No, esto lo hago mañana, no, esto lo hago pasado mañana, y se nos olvida que vivimos hoy, mañana no sé. Y parte Ento- de digamos así, de esa necesidad del hombre es precisamente tener ese espacio de reset, de control, y eso no da el sueño. Importantísimo cumplir con esas horas de sueño. eh, Ahí hay una cosa que, como lo decía ahorita, que muchas veces creemos que es que necesito dormir 8 horas, 10, 20, 40, los que sean. Y es una de las preguntas que más nos hacen a los expertos. Doctor, ¿cuántas horas necesito dormir? Doctor, es que necesito dormir esto y si no duermo esto, entonces me condené. No. Genéticamente hay una gran variabilidad en los patrones de sueño de las personas. Hay personas que duermen 6 horas, hay personas que duermen 8 horas, hay personas que duermen aproximadamente 10 horas. Es un asunto muy genético. La mayoría de las personas, y lo ha estatificado la National Adult Foundation en una investigación que hicieron en el año 2015, tenemos tres perfiles. Las personas con patrón de sueño corto, que son muy poquitas, pero las hay. sí. Hay personas, la mayoría estamos en el patrón de sueño intermedio y otras también poquitas están en un patrón de sueño largo. Entonces tenemos tres patrones de sueño. Y Y lo estaría otro, bien entonces. sí y no. A ver, así como la alimentación, hay días en los que tú amaneces y dices, ay, no, sí, comí demasiado, no quiero comer más. Y otros en que comiste poquito, pero ya estoy bien, ¿cierto? Lo mismo Sí. pasa con el sueño. ¿Qué tanta calidad hay en tu sueño? No es tanto la cantidad, Realmente sino eso es lo la calidad. importante, la calidad del La calidad sueño. de sueño nos habla de un sueño saludable. Parte de la calidad sí es dormir regularmente. Mira una cosa, regular. O sea, a pesar de que dicen que necesitemos más o menos, sí hay una regulación, un estándar, ¿cierto? En Sí. cada persona. Pero lo más importante de ese estándar es vivirlo paso a paso. Es decir, no necesito 8 o 10 horas de sueño, pero regularmente sí necesitamos 7 horas o 8 horas, ¿cierto? Pero hay días en que dormí bien, dormí poco, pero dormí bien. Bueno, listo. Porque ya te empiezas a preocupar, ay, no es que no dormí 6 horas, entonces mañana tengo que dormir otras 6. No,
Porque esa preocupación es lo que hace muchas veces que esa ansia o esa necesidad de que tengo que dormir Sí. se manifiesta en insomnio. Doctor, entonces el tema de las emociones, volviendo a esto, nos genera mucho desequilibrio y esto se ve afectado netamente durante la noche porque estamos pensando, imaginando qué hacer, cómo hacer las cosas, cómo resolverlas. ¿Cuál es ese mensaje desde la psicología para lograr Tener, neutralizar un poco esto? tener buenas funciones ejecutivas. Cuando yo planeo, Sí. organizo y vivo mi día a día, no tengo que meterle ni al cuerpo, ni a la alimentación, ni al sueño, ni a ninguno de nuestros sistemas fisiológicos la culpa de la irresponsabilidad de no planificar mis cosas, ¿cierto? No significa que tengamos que ser muy metódicos o hacer un PhD en planeación, no, ¿cierto? Pero sí se trata de asumir el día a día con lo importante y lo relevante y que todos esos espacios los consideremos. Por ejemplo, en la casa muchas veces no facilitamos la expresión emocional, que es otro de los tips que me preguntas ahorita. Sí. Bueno, ¿qué nos preocupa como familia? Conversarlo Conversarlo. y no llevar esas preocupaciones a la cama. Ese es otro punto. A ver, antes nuestras familias se sentaban en el comedor y eso era un asunto ancestral. Sentarse alrededor de la fogata, conversar del día a día. Y el conversarlo y ponerlo en palabras muchas veces hacía que esas emociones, como tú le dices, esa preocupación, se disminuya. Pero hoy en día todo el mundo, si está en el comedor, esa es la carrera ahí. O nos vamos y asumimos que nuestra cama, nuestro dormitorio, es el comedor, es la oficina, es todo. Y es donde empezamos a no tener un sueño saludable. Doctor Andrés, ¿cuál es esa solución mágica para hacer del sueño saludable una prioridad? Yo creo que no es solución mágica, es tomar decisiones. Y cuando hablamos de tomar decisiones, asumirlas, ¿cierto? Y las asumimos con nuestros comportamientos. Lo que pensamos es lo que hacemos, decía Hipócrates, perdón, en el siglo I antes de Cristo, la persona se perturba no por los acontecimientos, sino por su opinión frente a los mismos. Entonces, muchas veces nosotros buscamos soluciones como la pastillita mágica o queremos la solución que nos haga que tengamos cambios. Y esos cambios parten de la persona, parten Hoy en del ser. día creo que invertimos dinero en muchas cosas, materiales o inclusive en tratamientos propiamente para dormir mejor, pero descuidamos otros componentes importantes, como por ejemplo tener un buen colchón, tener una buena Y almohada. tener una buena terapia. Porque es que muchas veces pasa eso, incluso nos pasa con nuestros pacientes acá ratico, cuando le decimos, no, es que tienes que hacer terapia y no hay algo que me ponga a dormir ya. El inmediatismo frente a las cosas no nos deja tomar No nos decisiones deja concretas. avanzar. Exactamente. Y son soluciones que, digamos así, que no ven costo-beneficio. Prefieren seguir toda una vida tomando pastillas que ya se ha demostrado, ya se ha hablado, ya se ha dicho, causan problemas, pero La no solución asumimos a está las en terapias. cada uno. Como Exactamente. dicen, la medicina somos nosotros mismos. La medicina parte de la persona. El cambio parte de la persona. Es tener una decisión frente al cambio. Muchas gracias, doctor, por toda esa información tan interesante desde la medicina, Desde la medicina desde comportamental del sueño. Gracias por esa corrección. Bueno, continuamos entonces con los otros profesionales hablando y celebrando el Día Mundial del Sueño. La neurología también es de suma importancia en el sueño y por esto tengo a la invitada, la doctora Adriana Rojas. Doctora, bienvenida. Usted es neuróloga clínica y también es especialista en trastornos del sueño. Gracias, Selene, por esta invitación. Sí, soy neuróloga clínica, además soy especialista en trastornos del sueño de la Universidad de Barcelona. Y esta invitación me ha parecido demasiado importante este día que queremos conmemorar el Día Mundial del Sueño. Así es, doctora. Partamos entonces desde la neurología, ¿qué es el sueño y por qué es tan importante para nuestra salud? Bueno, el sueño, desde cualquier definición, es un estado fisiológico y biológico realmente muy, muy importante para nuestra salud. El sueño ocupa el 30% de nuestra vida y es el momento en que podemos hacer reparación completa de muchas cosas.
reparación de nuestro sistema cardiovascular, nuestro sistema inmune también funciona mejor cuando dormimos mejor, nuestro sistema cognitivo mejora cuando dormimos mejor. Tiene demasiadas funciones, incluso en la infancia con el crecimiento. Entonces, en ese sentido, tenemos que dormir determinadas horas al día para poder estar seguros y sanos. Bueno, ese es un tema que ha llevado mucha investigación. El tiempo en que dormimos varía dependiendo de la edad. Entonces tenemos unas ciertas cantidades de horas que desde niños, desde bebés, dormimos entre 16 a 18 horas. Cuando tenemos una edad preescolar entre 3 y 5 años, debemos dormir aproximadamente 10 a 14 horas. Ya con la adolescencia, promedio son de 10 horas. Adultos, se han por estudios determinado un valor de horas que son aproximadamente 7 a 8 horas, pero no es solo la cantidad, es la calidad de sueño que tengamos. Sí, claro. El sueño tiene que ser completamente reparador, un sueño que realmente nos ayude a que tengamos un descanso físico y un descanso mental. También porque nos ayuda a mejorar memoria, consolidar pensamientos, consolidar aprendizaje y a nuestro sistema inmune, a que esté más activo y que nos ayude a defendernos contra virus y bacterias. Doctora, tengo entendido que hay unas horas muy específicas en donde deberíamos entrar en esas fases de sueño para que se dé todo lo que usted nos está diciendo, pero entonces hablemos de un profesional médico que tiene que ir a hacer un turno en la noche y que viene y duerme en el día. ¿Es lo mismo? Bueno, para que sea lo mismo, necesitáramos invertir nuestro ciclo circadiano que viene de manera natural o nuestro reloj biológico que viene inherente al humano, inherente a nosotros. Para que esto sea lo mismo, tendríamos que hacer ese proceso. Hay estudios que han demostrado que el hacer largos o tiempo largo en estos turnos va a perjudicarnos en este reloj y este ciclo biológico. Por ende, se considera que pues, no es lo mismo, a menos que estés completamente acostumbrado a ello. Pasa, por ejemplo, cuando tenemos estos viajes largos, que tenemos el jet lag por los cambios horarios, en que nuestro cuerpo no se siente igual cuando Sí. viajamos a otra parte del mundo, en que estamos donde deberíamos estar dormidos, estamos despiertos y nos cuesta, Y adaptarse es exacto, nos difícil, cuesta hasta sí. 2 semanas adaptarnos completamente a esta situación. Entonces, pasan muchos años en que esto podría parecerse, pero no, realmente esto sí a largo plazo puede afectarnos en esto de no tener un descanso nocturno adecuado. Bueno, esperemos entonces que puedan lograr un equilibrio, un punto de equilibrio allí para que no se vea Para tan afectada su salud. invertir el ciclo, sí. En cuanto a la falta de sueño, vemos en la consulta muy frecuente esto y es que llegan pacientes diciendo es que yo no dormí bien, es que yo no descansé y pues entonces allí vienen todas esas consecuencias de las que ya hemos hablado durante este podcast. Desde la neurología, ¿cuál sería entonces ese consejo que debemos hacer? Bueno, principalmente es tratar de respetar nuestros horarios de sueño. La otra cosa es que hagamos una higiene de sueño adecuado. Nos hemos habituado últimamente a depender o a estar mucho contacto con pantallas, luces de pronto muy fuerte que tenemos en nuestra casa y la liberación normal de melatonina, que es digamos que la sustancia que nos ayuda a iniciar nuestro sueño, se puede ver interrumpido por este tipo de actividades. Por ende, desde la neurología esto es comportamental. Debemos hacer cambios realmente en nuestros hábitos antes de dormirnos. Entonces, estar libres de pantallas, más o menos una hora y media antes de irnos a acostar, tener alimentación, digamos, Liviana, liviana, sí. sana, en las últimas, por lo menos 3 horas antes de la hora programada de irse a acostar. Tratar de resolver todo nuestro mundo, digámoslo así, no llevarnos problemas a la cama, no llevarnos preocupaciones, cosas que de pronto nos hagan no de dificultad de iniciar este sueño que se debe dar de manera natural. Entonces, si tenemos una mejoría de hábitos, esto nos puede ayudar. Ya lo veíamos bien con la doctora Natalia Colorado y es limitar ese espacio, esa habitación netamente a dormir, La a cama para descansar. dormir y hacer el amor. Ella lo mencionaba también. Ya Así lo es. iba a decir. Es verdad. Entonces es fundamental eso, limitar ese espacio para esa
actividad, solamente dormir y tener sexo. Sí, bueno, siempre le digo a mis pacientes una cosa, y es que el mundo no se soluciona o nada se soluciona a las 2 de la mañana. Entonces, a veces como a las 3 cuando se despiertan, empiezan con la rumiación de ideas, a pensar, a creer que van a solucionar el día a día o las cosas en la madrugada y pues no, ese tipo de pensamiento nos activa y hace que no tengamos pues un sueño reparador. ¿Cuáles son las principales causas del insomnio? ¿Qué dicen sus pacientes? Bueno, el insomnio principalmente está asociado a todo esto que vemos del día a día, el aumento del estrés, el aumento de alteraciones emocionales que pueden hacernos que tengamos quiebres en nuestros hábitos normales. Em, la ansiedad, la depresión son de las principales causas. También existen causas orgánicas menos frecuentes que las causas de pronto emocionales. Entre las causas orgánicas podemos tener los problemas de tiroides, principalmente el hipertiroidismo, tener otras alteraciones como el trastorno de piernas inquietas, que es algo que tratamos los neurólogos especialistas de sueños, que puede interrumpir el inicio y la conciliación del sueño. Entonces, entre esas las causas, digamos, orgánicas. Existen otras causas también, es decir, el uso de algunos medicamentos o sustancias que nos pueden mantener muy activos. Entonces, los malos hábitos que pueden tener en cuanto al consumo de cafeína a horas que no se debe, algunos medicamentos estimulantes que nos pueden Sí. hacer estar un poco más despiertos. Entonces, pueden ser en orden, digamos que esas las principales causas. Bueno, doctora, ¿y cómo hacer del sueño saludable una prioridad desde Bueno, la neurología? desde todo, desde la vida. El sueño realmente es, es- es reparador, es necesario, completamente lo necesitamos, Elene. O sea, es realmente básico que todos le demos la importancia al sueño que debe. O sea, no es porque ahora voy a acostarme más tarde porque tengo que rendir, porque tengo que trabajar, es todo lo contrario. Tienes que tratar de priorizar tu horario de sueño, descansar adecuadamente. Aseguro que cuando pasa esto, tu rendimiento al día siguiente va a ser mejor. No necesitarías extender tu actividad para poder, digamos que es un círculo vicioso. Si extiendes tu actividad, dañas tu sueño, no rindes al día siguiente y sigues en lo mismo. Entonces hay que trabajar en mejorar hábitos, mejorar en disminuir de pronto todo este estrés emocional y hacer del sueño principalmente algo prioritario en tu vida. Prioritario. Hay que Sí. darle esa prioridad y creo que es lo que tal vez muchas personas no están haciendo hoy en día y por eso entonces tantas patologías, tantas enfermedades, tantas dolencias, molestias y bueno, justamente para eso hemos hecho este podcast para sensibilizar un poco acerca de la importancia que tiene el buen dormir. Bueno, doctora, finalizamos este podcast. Creo que ha sido muy enriquecedor para todos y para Tu Salud Guía. Es un gusto poder colaborar con la Asociación de Medicina del Sueño en esta labor tan bonita de sensibilizar sobre tener un sueño saludable para tener un mejor bienestar, una mejor salud. Cuéntenos un poquito más acerca de ustedes, de esas dinámicas que tienen, cómo podemos contactar de hecho a los profesionales que hacen parte de este grupo. Bueno, Selene, desde la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño estamos en el mes de marzo haciendo una campaña de difusión, socialización, llevando este tema tan importante para la vida, que es el sueño, y haciéndolo realmente una prioridad para todos. Entonces, si cualquier duda, cualquier ganas de seguir informándote, puedes consultar a las páginas oficiales de ACMES .com.cl, que es la Asociación Colombiana Vamos de a Medicina dejarlo del por Sueño, aquí. y también por las redes sociales como acmes.col. Entonces pueden seguirnos, ahí se publican guías, se publican de pronto videos con información para ayudar al paciente, para ayudarnos todos. Y pues si tú sientes que tu sueño realmente no es de calidad y que hay cosas que de pronto con que te has identificado, que hemos hablado en este podcast, no dudes en consultar. Muchas gracias. Gracias a todos los profesionales que hemos tenido hoy como invitados aquí en el podcast para estar bien. En la descripción del video vamos a dejar todos sus contactos por si tienen la necesidad de consultar y nos vemos entonces en otro episodio del podcast para estar bien de Tu Salud Guía.